para diferentes audiencias y bueno, estuve trabajando en algunas revistas, en algunos periódicos, pero nada más, eso. ¿Cuál es tu otra carrera? Soy técnica en redacción. Ah, bien, 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 claro. Mm. Muy bien. Bueno, bien, vamos entonces eh, a esta unidad 4 del programa. Eh, a ver, los estudios culturales son, con esa denominación muy amplia, estudios culturales podría sonar a cualquier tipo de cosa que se haga con la cultura. Y en cierta forma podría ser así, pero bueno, hay una manera específica de referirse a los estudios culturales que incluso se suele decir en inglés, ¿no? Los cultural studies, este, y se dice en inglés porque en su origen y en gran parte de su desarrollo esta corriente es inglesa, es británica. Eh, y esto no es una cosa meramente anecdótica porque es cierto que tal vez más que en otros casos, siempre es importante, pero en este caso tal vez sea más evidente, eh, las problemáticas, los conceptos, los desarrollos inicialmente tienen mucho que ver con el contexto cultural y político particularmente británico. Así que algunas cosas de eso vamos a tener que reponer. Eh, Después de un par de décadas de desarrollo, esta corriente tuvo mucho éxito. Se exportó primero a Estados Unidos y después a otras zonas del mundo. Y ahora es un tipo de pensamiento, de corriente de acercamiento bastante común y bastante difundido. En forma paralela, en América Latina se desarrollaron una serie de ideas y un conjunto de autores desarrollaron investigaciones y reflexiones con mucha sintonía con esta corriente. Y por eso se habla también de los estudios culturales latinoamericanos. Pero de alguna forma fueron como dos líneas en paralelo que en algún momento, y ese momento es más o menos a comienzos de los años 90, estamos hablando, como que se conocen mutuamente y confluyen en un panorama común. Pero hasta ese momento, desde los años 60 hasta los años 80, la verdad es que esas dos corrientes tuvieron bastante autonomía y de hecho la denominación estudios culturales latinoamericanos es una cosa como que se hace medio a posteriori. Nosotros en esta materia no vamos a ver los estudios culturales latinoamericanos porque los vamos a ver en la materia de tercer año. En Teorías de la Comunicación 2 nos vamos a dedicar bastante a esa corriente y esos autores. Acá vamos a ver inicialmente los estudios culturales británicos que plantean una serie de temas que en principio son bastante más generales y más amplios que los temas específicos de los medios de comunicación. La preocupación sobre los medios de comunicación, de alguna manera, si bien para nosotros es la parte más importante, pero va a ser como el punto de llegada de esta reflexión, y en ese punto de llegada nosotros nos vamos a explayar, y no tanto el punto de partida. Así que en la clase de hoy especialmente el tema va a ser bastante general. ¿Sí? Van a ver. Eh, bueno, a ver, la discusión inicial de los estudios culturales se entronca en una discusión particularmente inglesa, que es la discusión sobre
la tradición de cultura y civilización. Hay un autor que ustedes creo que conocen algo, que se llama Raymond Williams. Raymond Williams dedica un libro especialmente a esta cuestión, un libro que se llama Cultura y Sociedad, y analiza esta tradición que si ustedes la miran de acuerdo a algunas cosas que yo les voy a decir, van a ver que si bien tiene mucho de inglés y mucho de específicamente inglés en sus autores, en sus inflexiones, en sus características, sin embargo tiene homólogos claros en otros países, incluyendo formas de pensar y de conducirse y de organizar cosas como la cultura y la escuela en un país como el nuestro, como Argentina. A ver, la sociedad inglesa es una sociedad fuertemente clasista, todavía lo es hoy. O sea, ustedes ven en las películas o en los noticieros que todavía usan esas pelucas blancas, que todavía existe la nobleza y que por supuesto hay una reina y una monarquía, y que incluso el Parlamento, que nosotros diferenciamos entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para ellos la diferencia es entre la Cámara de los Lores, que vendría a ser el Senado, que es la Cámara de los Nobles, todavía hoy, y la Cámara, lo que acá vendría a ser la Cámara de Diputados, para ellos es la Cámara de los Comunes. ¿Sí? Fíjense los nombres, tenemos los Lores y los Comunes, las personas comunes. Bueno, es una sociedad muy fuertemente clasista. Es también la sociedad en la cual se desarrolló en forma inicial la Revolución Industrial. Así que es una sociedad que tiene una larga historia de luchas de la clase obrera. Y así como hay una conciencia muy marcada por parte de su aristocracia, también hay una conciencia muy marcada por parte de su clase obrera, que ha definido sus luchas históricamente en términos clasistas de una forma que a nosotros nos resulta llamativa, porque en Argentina los trabajadores nunca se han definido de forma tan marcadamente clasista. O sea, el peronismo, que es el gran movimiento de los trabajadores en Argentina, se plantea como un movimiento no clasista, como un movimiento que incluye a los trabajadores, pero que también incluye a otras clases sociales. En el laborismo tradicional británico es un partido de clase, de los obreros. Entonces, muy marcado. El laborismo actual evolucionó, pero durante 150 años fue el partido de los obreros. Bien, en ese contexto de pensar las cosas de esa manera, se desarrolla esta tradición de pensamiento intelectual que ellos llaman la tradición de la cultura y civilización. ¿Y qué opone estas dos palabras? O sea, hay una serie de pensadores, algunos muy influyentes, entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que directamente lo que plantean es que una cosa es la cultura y otra cosa es la civilización. La civilización es aquello que tiene que ver con el desarrollo técnico, con los ingenieros, con la mercancía, con la publicidad, con los productos manufacturados, con las máquinas y los procedimientos mecánicos. O sea, la civilización es esa máquina que moderniza, que progresa, pero en ese progreso lo que se pierde son los valores humanos, lo que se pierde son los valores del espíritu, lo que se pierde es la cultura, dicen estos autores. Entonces, esta tradición, por un lado, pone la cultura y por otro lado pone el industrialismo, ¿sí? La mercancía, lo material. Y eso lo ve de una forma que lo lamenta, o sea, lamenta la pérdida de esos valores espirituales, de la poesía, de la literatura, de las grandes artes, de la gran música. O sea,
lamenta que eso se está perdiendo y que en lugar de esos valores estéticos, morales, espirituales, aparecen otros valores que son mucho más prosaicos, el valor por el dinero, por lo material, por el desarrollo de las máquinas. Bien. Planteado así, hay una cosa también de alguna manera propositiva. O sea, esa propuesta es que la cultura tiene un lugar en esta sociedad que está crecientemente fragmentada y crecientemente conflictiva, y ese lugar que tiene la cultura es el lograr la cohesión social y atenuar o desplazar los conflictos. Fíjense que la preocupación de estos autores es parecida a la preocupación de los autores que hablaban sobre la psicología de las muchedumbres. O sea, cuando arrancamos la materia, y estábamos hablando de este mismo periodo, la segunda mitad del siglo XIX, esas son las grandes preocupaciones. O sea, hay ciudades cada vez más grandes, hay conflictos entre clases sociales, hay personas que son muy diferentes en su cultura, en su origen. La sensación es que todo es un gran quilombo, y bueno, ¿cómo hacemos para tratar de articular esto? ¿Sí? Una pregunta que muchas décadas después hizo Alan Turing, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar juntos? Esa es la gran pregunta que circula por acá, y para esta gente, ese cómo podemos estar juntos, la respuesta es con cultura. ¿Sí? La cultura es la respuesta a esto. ¿Y qué es la cultura? Y esta es una definición muy repetida del primero de estos señores, Matthew Arnold, que, como ustedes ven en la imagen, es propio del siglo XIX, ¿no? O sea, es el peinado y la corbatita. O sea, él vive en el siglo XIX. La cultura es, decía él, lo mejor que ha sido pensado y dicho en el mundo. Lo mejor. Bueno, este señor Matthew Arnold también dijo esto, que la función de la cultura es controlar a las masas primitivas, incultas y crueles. La cultura tiene esa función. Bueno, ahora, fíjense que este señor está hablando en Inglaterra, para los ingleses, esta sociedad fuertemente clasista, tradicional, donde hay una monarquía. Pero esto que está diciendo no es demasiado diferente a lo que decía y pensaba alguien como Sarmiento en Argentina. ¿Sí? Recuerden esa frase en esa carta a Urquiza, no ahorres sangre de gauchos, que para lo único que sirve es para abonar la tierra. ¿Sí? O sea, las ¿Quién palabras dijo son... eso? Sarmiento. No, ¿quién dijo lo que estás poniendo en la pantalla? ¿Quién es? Ah, ¿Arnold? este señor es Arnold, sí, Matthew Arnold. Ah, Quiero decir, o sea, si uno piensa en episodios más conocidos, como fueron los de bueno, los movimientos políticos en Argentina posteriores a la derrota de Rosas. O sea, ese movimiento fue, por un lado, enormemente modernizador, lo que llamamos la generación del 80, transformador de Argentina. Argentina, todavía se recuerda, pasó a ser una especie de potencia mundial respecto a la capacidad de su economía e incluso también de su producción intelectual, pero al mismo tiempo planteaba esta enorme separación entre una clase, que era la clase culta, y las masas primitivas, incultas y crueles, que debían ser controladas. Las masas de gauchos primero y después de inmigrantes pobres, porque los inmigrantes que son nuestros abuelos o bisabuelos no eran personas de mucha plata que venían a estos lares a solazarse con el clima, sino que eran campesinos desplazados por la pobreza y el hambre,
que terminaban acá en Argentina trabajando, manteniéndose pobres y hambrientos, pero en Argentina. Bueno, entonces, esa cosa clasista propia de Inglaterra no es tan distinta a la cosa clasista propia de Argentina de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y el gran proyecto de Sarmiento, que es la escuela que hegemoniza, ¿sí? La escuela la escuela universal, que hace ciudadanos argentinos de los hijos de los inmigrantes, porque básicamente eso es lo que hace, tiene el mismo rol que él le adjudicaba esta corriente en Inglaterra, ¿no? O sea, la cultura logra la cohesión social. Bueno, eso se lo planteaban los ingleses, pero también se lo planteaban los argentinos. O sea, ¿cómo hacemos para hacer una nación de este despelote de gente que viene de todos lados? O sea, de este montón de gente que ni siquiera habla castellano, que no habla el mismo idioma, que tiene distintas culturas, distintos orígenes. O sea, ¿cómo hacemos con esto que ni siquiera tenía unidad política hasta la vuelta de la esquina? ¿Cómo hacemos para juntarlo en una nación? Bueno, la respuesta de Sarmiento ya la sabemos, es la escuela. La escuela es la que construye la nación. Y la respuesta de la corriente de cultura y civilización es la misma. Es la escuela la que construye la unidad social. ¿Voy bien hasta ahora? Porque me parece que me embalé. No, no se entiende. ¿No se entiende? ¿O No se entiende, se entiende. Bueno, bien. Entonces, el principal discípulo de este señor Arnold es este otro que, como ustedes ven por la pilcha, ya es posterior. Estamos acá en la primera mitad del siglo XX, este señor que se llama Leavis, y que es un gran referente de la crítica literaria y de la cultura escolar británica. Y él decía esto: la escuela debe proveer una formación para la resistencia a la cultura de masas. Acá ya aparece una cosa que por supuesto no estaba todavía antes, que es esta idea de la cultura de masas. Porque esa idea de civilización con todas las connotaciones que le hemos dado, bueno, había derivado en el siglo XX en un tipo de cultura que proponían los medios de comunicación de masas. Entonces, se veía que lo que estaba en los medios de comunicación de masas, que era una cosa berreta, pobre, asquerosa, era algo deleznable, y frente a eso lo único que había como alternativa que mantenía los valores espirituales, humanistas, letrados, era la escuela. Ahora, esta idea de que por un lado tenemos la escuela y por otro lado tenemos la televisión, o vamos a decir ahora las redes sociales, es una idea que todavía hoy, como diría Les Luthier en pleno siglo en pleno siglo XXI, es una idea que mantienen un montón de maestros. O sea, si uno habla con maestros y profesores de secundaria, muchísimos tal vez planteen una cosa diferente en la superficie, pero en última instancia van a plantear esto. O sea, ¿cuál es el lugar de la escuela? El lugar de la escuela es defenderse de los ataques que puede proponer porquerías como el programa de Tinelli. Entonces uno tiene la cultura de masas, Tinelli, y en la escuela la verdadera cultura, una formación que se resista a esa cultura de masas y que plantee otro tipo de contenidos. Bueno, fíjense que además la escuela aparece como en un rol defensivo, o sea, está a la defensiva de algo que avanza casi irrefrenablemente, que es la cultura de masas. En todos estos pensadores hay una cosa también bastante pesimista, derrotista. Ellos piensan que son los últimos defensores
de la cultura occidental frente a algo que se viene, que es inevitable, que es la cultura de masas, la perversión de las masas. ¿Qué idea está subyaciendo acá centralmente? Bueno, la idea de que la cultura es equivalente a un tipo de cultura que es la alta cultura. Eso que Arnold llamaba lo mejor que se ha dicho y se ha escrito, se ha pensado. O sea, la cultura no es cualquier cosa, sino que la cultura es un conjunto de obras y de expresiones que tienen una determinada calidad. Y para eso los países establecieron sistemas de apoyo, promoción, sostén. ¿Sí? O sea, uno puede pensar en el mismo caso de Argentina, y las instituciones culturales más tradicionales son, no sé, el Teatro Colón, donde hay ópera y música clásica. Bueno, los teatros como en Buenos Aires, el Complejo Teatral San Martín o el Teatro Cervantes, todos estatales, todos públicos. El Fondo Nacional de las Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, hay todo un aparato público, o sea, financiado por el Estado, por los impuestos, para sostener determinado tipo de cultura. Hoy esto es un poco diferente, es decir, uno puede ir al Centro Cultural en Comodoro y se va a encontrar con una enorme diversidad, bueno, ahora no, pero cuando se podía ir y había actividades, uno se va a encontrar con o se encontraba antes con una enorme diversidad de actividades, de propuestas, y no hay un criterio elitista de la cultura. Pero bueno, hoy estamos en 2020. Acá estamos hablando de lo que pasaba a mediados del siglo XX, donde si uno mirara para atrás, incluso en el caso de un lugar tan alejado como Comodoro Rivadavia, bueno, la idea de cultura era determinados contenidos, determinados conceptos. Fíjense que parte de ese aparato cultural es la universidad. Y bueno, la universidad también tiene en algunos casos este sesgo elitista. Bueno, miren nada más los programas de estudio de una carrera como letras. O sea, ¿cuáles son los libros, cuáles son el tipo de literatura que se estudia en la carrera de letras? Bueno, son, de alguna forma responden a ese criterio de Arnold, es decir, uno estudia literatura argentina y estudia lo que se consideran los mejores libros que se han escrito en la tradición literaria argentina. ¿Mm? Uno no va ahí a leer Corín Tellado, o a leer historietas, o a leer el último bestseller o las 50 sombras de Grey. O sea, todo eso no está, eso es, ¿qué es? Bueno, eso es cultura de masas, lo que no entra en la carrera de letras. Bueno, todavía una carrera así mantiene de alguna manera esta distinción o esta equivalencia. La cultura es un determinado tipo de cultura, que es lo que se suele llamar la alta cultura. Bien, llegamos así al momento que nos interesa, que es la década del 50 en Gran Bretaña. La década del 50 es para alguna gente, o para mucha gente que se identificaba, o para un sector especialmente de intelectuales en los países de Europa Occidental, intelectuales que se enmarcaban o enmarcaban su pensamiento en la afinidad con el marxismo, y muchos de los cuales habían sido militantes de los partidos comunistas de Inglaterra o de Francia o de Italia, es un momento bastante decepcionante. Es un momento en el cual la Unión Soviética muestra los límites de esa utopía.
muestra que en última instancia también es un país imperialista. O sea, la sublevación de Hungría en 1956 es aplastada por los tanques del Ejército Rojo. Stalin muere, que era el líder soviético, y el Partido Comunista de la Unión Soviética hace una autocrítica de los crímenes que había cometido Stalin. Efectivamente, Stalin era responsable de la muerte de millones de personas, de los campos de concentración que se llamaban los Gulag. Es decir, hay un montón de cosas negativas acerca de ese proyecto socialista en el cual se habían depositado tantas esperanzas, y eso es algo de mucha desazón para muchos intelectuales que van a ir constituyendo lo que después se llamó la nueva izquierda. Es decir, una izquierda que no renegara del marxismo, que pensara los problemas desde esa matriz, pero que ya no va a estar afiliada orgánicamente a los partidos, a los partidos comunistas. En el caso específico de Gran Bretaña, además, se daba la crisis del lugar imperial que había tenido Gran Bretaña durante muchísimos años. O sea, Gran Bretaña fue la gran potencia imperial del siglo XIX, pero como resultado de las dos guerras mundiales y especialmente de la segunda, ese rol había quedado totalmente desplazado y había pasado a ser el rol de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que eran las potencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a quedar especialmente cristalizado en un episodio que fue la crisis de Suez. El, el canal de Suez es un canal que une el Mar Rojo y el Mediterráneo, está en el territorio de Egipto, pero había sido fabricado por empresas francesas y británicas en el siglo XIX y era administrado prácticamente como una especie de colonia por parte de esta empresa. Bueno, el gobierno nacionalista árabe de Egipto decide ocuparlo, decide apropiarse de lo que era parte de su territorio, y entonces Francia y Gran Bretaña mandan a sus ejércitos a defender a la empresa que administraba el canal de Suez, mandan a los soldados en un tipo de intervención típicamente colonial, ¿no? O sea, las fuerzas coloniales van y imponen su fuerza en un país del tercer mundo. Hasta ahí todo venía dentro de los parámetros más o menos conocidos, pero por razones geopolíticas importantes, la Unión Soviética y Estados Unidos acuerdan en que Francia y Gran Bretaña retiren a sus soldados, y entonces el presidente de Estados Unidos levanta el teléfono y lo disciplina al primer ministro británico, que tiene que salir con la cola entre las patas, y eso para la población británica es la demostración palpable de que ese lugar de centralidad imperial que todavía creían que tenían, que habían aprendido en la escuela, que era eso Gran Bretaña, ya no era más así, que había pasado a ser un país de segunda. Bueno, ahí les muestro hay una serie que se llama The Hour, que tiene unos años, que es una serie de la BBC bastante interesante y que refleja esto en los personajes que son unos periodistas de la BBC de esos años 50. Por si les interesa, en esta época de pandemia es una serie linda para ver. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Dónde encontramos esa serie, Luis? Estaba en Netflix, no sé si todavía sí. estará. No eran muchos capítulos y estaba bastante bien y mostraba cómo por un lado las tensiones que había en ese momento en la BBC entre el hecho de que era una empresa pública, pero el hecho de que quería mantener cierta autonomía, y aparece esto como un tema. O sea, la pérdida de ese rol que Gran Bretaña había tenido.
¿Estamos más o menos? Bueno, vamos a meternos entonces en tema. Bueno, estos son algunos de esos intelectuales ingleses que en esta situación, en este contexto, deciden, bueno, pensar de una manera un poco diferente, manteniendo el marco de adhesión al marxismo, a las categorías marxistas, pero tratando de pensar de otra manera, con más autonomía, los procesos sociales y los conflictos sociales. Bueno, Williams, Richard Hogarth, Edward P. Thompson, publican en estos años, fines de los años 50, comienzos de los 60. Una pregunta. Sí. Esto que estábamos hablando de los años 50 en Gran Bretaña, esto es anterior a la Guerra Fría, ¿no? Es durante la Guerra Fría. Ah, bueno. Sí, porque me acordaba de la Guerra Fría y a medida que ibas hablando y no me acordaba si era anterior o al mismo tiempo. No, es en un momento álgido de la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría se despliega desde que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída de la Unión Soviética Tengo en entendido que la Guerra 1990. Fría ¿Eh? se entrecorta un poco. Ah, Que tengo entendido, ¿se escucha? sí. Sí. Tengo entendido que la Guerra Fría duró como unos 10, 12 años más o menos, entonces por eso pregunto. Mirá, la Guerra Fría, en realidad el enfrentamiento se extiende hasta el año 89, más o menos. Lo que pasa es que tiene momentos de mucha tensión y momentos de menos tensión. Los momentos de mucha tensión son entre fines del 50, del 40 y la década del 50. Eso es un momento de mucha tensión, que es contemporáneo con esto. Después se da lo que se llama justamente la distensión, un periodo en los años 60 y 70 de un poco más de acomodo, y después hay un periodo de reflote en la década del 80. O sea, ese es el desarrollo. Igualmente, en el periodo de distensión, en los años 70, también se da la guerra de Vietnam, que es un enfrentamiento propio de la Guerra Fría. ¿Sabes? Es todo ese periodo. Disculpa, Luis, pero me parece que cuando te moves o algo por tu micrófono, dejamos de escucharte. Bueno, trato de no moverme. O no sé si es eso, pero por ahí se pierde. No sé si todo el mundo escucha o me pasa solo a mí. No, a mí también me pasa. Ajá. Hay Ahí se me conceptos que escucha. directamente no los... Sí. Ahí se me escucha sin que se Ahí se corte. te escucha perfecto. Bueno, Ahí se te entonces escucha perfecto. Ahora trato de no encima no vas a moverme. tener que tratar de no moverte. Bueno, decía, o sea, la Guerra Fría se extiende en todo ese periodo. En el momento en que estamos hablando es un periodo de mucha intensidad esa Guerra Fría. Para que ustedes tengan contexto, es al mismo tiempo que se da en Estados Unidos la comisión McCarthy. De ahí viene la idea, el concepto macartismo. O sea, la persecución sistemática de todo aquel que tenga algún aspecto de ser comunista. Es ese momento de la historia. Bueno, ahí aparecen estos libros que son considerados como los fundadores de la corriente de estudios culturales. Yo no me voy a referir a todos, o sea, E.P. Thompson es un historiador, no me voy a referir, el libro de Hogarth es interesante, pero no es tampoco el que me va a interesar, pero sí la intervención de Raymond Williams, que es posiblemente la más poderosa. Williams es un profesor de letras, es galés,
O sea, nace en Gales y es claramente un exponente de la clase obrera. O sea, en este sistema fuertemente clasista que tenía mucho más en esa época, pero todavía que tiene Gran Bretaña, algunos exponentes sobresalientes de la clase obrera obtenían becas para las universidades. Williams es uno de ellos y estudia en realidad en la Universidad de Cambridge, una de las más prestigiosas, y después desarrolla toda su carrera en Oxford también, la otra gran universidad prestigiosa británica. Pero sin embargo, él mantiene durante toda su vida claramente su definición o su adscripción a la clase obrera. Él se considera parte de esa clase que es la clase de su familia y de su gente. En 1958 publica un ensayo más o menos al mismo tiempo. Bueno, ¿por qué hay que decir esto? O sea, en esos años finales de la década del 50, comienzo del 60, en 3 o 4 años, Williams publica un conjunto de cosas que sería el deseo de muchísima gente poder publicar a lo largo de toda una vida. O sea, en 3 o 4 años cambia las reglas de juego del debate cultural en Gran Bretaña. O sea, hace intervenciones intelectuales muy fuertes y de hecho muy polémicas. O sea, tanto de derecha como de izquierda salen a contestarle a Williams, lo que demuestra la potencia de su intervención. Hay un ensayo especialmente polémico que se llama La cultura como algo ordinario. O, si lo quisiéramos traducir mejor nosotros, como algo común. Porque el término ordinario entre nosotros tiene esta noción de ser algo berreta, pero en inglés no tanto. Ordinario simplemente es común, es algo habitual. Bueno, en ese ensayo, La cultura como algo común, él defiende el hecho de que hay como dos definiciones de la cultura, dos formas de pensar la cultura. Una forma, diríamos, más antropológica, que piensa la cultura como un modo de vida, ¿sí? Como lo que hace un pueblo, la generación de sentidos de un pueblo, de una sociedad, y es la manera que utilizan los antropólogos cuando hablan de cultura, dicen la cultura de los aborígenes bantúes, y entonces, bueno, dicen las técnicas artesanales, la forma en que construyen vasijas, las creencias religiosas, la forma de organización política. Todo eso es la cultura. Y hay otra manera de pensar la cultura que es esa que hace equivaler cultura a determinadas obras, a lo mejor que se ha dicho y pensado, a la alta cultura. Bueno, la originalidad de Williams es decir, cultura está en los dos lados y está en la tensión entre estas dos definiciones. No hay que elegir entre una y otra, sino que cultura es, por un lado, lo que construimos entre todos, y por otro lado es el acceso a lo mejor que surge de lo que construimos entre todos. Esa es una de las cosas interesantes de su planteo. Por eso es que la cultura es, por un lado, un ideal, dice él, ¿sí? Es a donde queremos llegar. Por otro lado, es un registro, ¿sí? Son las obras que van quedando y las que van emergiendo de eso en una tradición. O sea, él dice una tradición siempre es selectiva, es decir, una tradición no abarca todo lo que se ha producido en un momento determinado, sino que abarca aquello que ha ido quedando y que consideramos que es lo mejor, que la sociedad considera que es lo mejor. Borges aconsejaba, decía, no hay que leer un libro antes de que pasen 100 años desde que fue publicado. O sea, si pasaron 100 años y todavía nos acordamos de ese libro, quería decir que valía la pena. Efectivamente, o sea, nuevamente, agarramos un libro sobre literatura argentina del siglo XIX
y no vamos a encontrar un compendio de todo lo que se escribió y se publicó en el siglo XIX, sino de aquello que ha quedado como registro de aquello que consideramos lo mejor. Una tradición es selectiva, dice Williams. Ahora, esa tradición que es selectiva, o esa selección, no es una selección que solamente se fije en los valores inmanentes de ese producto, sino que también está muy marcada por una cuestión de clase. O sea, es la clase dominante la que hace esa selección. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también la cultura es un modo de vida. Williams dice en un momento, bueno, así como los individuos de la clase dominante han producido tal vez las mejores novelas, bueno, la clase obrera inglesa lo que ha producido son las mejores instituciones, las instituciones que se rigen por la solidaridad, como el sindicalismo. Entonces, la sociedad futura es una sociedad donde esas mejores obras individuales tienen que ser compartidas a toda la sociedad y donde esas mejores instituciones colectivas son las que van a permitir esa socialización de la riqueza y también del conocimiento. Bueno, entonces de esta manera... Una intervención. Sí. ¿Puedo hacer una intervención? Por supuesto. Para esta época, entonces, ¿seguimos en los años 50? No. 50 y comienzo del 60. Entonces, para esta época en que estaba en constante conflicto la civilización y la cultura, es porque ahí ya se estaba empezando a ubicar la cultura dentro de la estructura de la sociedad. O sea, antes estaba desplazada a la microestructura y ahora pasa a la estructura, ¿podría ser? A ver, hay una cosa. Yo no sé si estaba en constante conflicto. O sea, mira, hay una frase muy, muy fuerte de Williams que me parece que ayuda a pensar esto. Fíjense lo que dice en este ensayo Cultura como algo común. Yo no creo, dice Williams, yo no creo que la gente corriente se parezca de hecho a la descripción habitual que se hace de las masas, ni que sus gustos y costumbres sean bajos y triviales. Lo voy a decir de otro modo. En realidad no existen las masas. Lo único que hay son formas de ver a las personas como masas. Es muy interesante y muy fuerte esta idea. O sea, William de alguna forma desmonta casi en una sola frase un montón de preconceptos y de prejuicios. Él dice, bueno, ok, a ver, ¿realmente la gente era, como dice Le Bon, que eran las muchedumbres? ¿O el problema es del prejuicio que tiene en la cabeza Le Bon? Él dice, realmente no hay masas. Y él lo pone un montón de ejemplos. Y dice, bueno, yo soy parte de la clase obrera. Cuando yo estoy con mi familia, no me encuentro con gente alienada y estúpida. Me encuentro con gente inteligente que tal vez no tuvo las mismas posibilidades de llegar a la escuela que tuve yo. Entonces, ¿dónde están las masas? Las masas por ahí están en la cabeza del tipo que no conoce a la gente, que no conoce a los obreros. El tipo que se quedó en el gabinete y que explica a partir de sus propios prejuicios y sus propios preconceptos, trata de explicar procesos sociales de los cuales realmente no entiende nada. Gente empática. ¿Cómo? Gente que no tiene empatía. Gente que no tiene empatía. Gente que no tiene empatía. O sea, que no se pone en el lugar no se pone en el lugar del otro, no se interioriza por lo que vive. Bueno, entonces yo no sé si me parece que Williams no pensaría que existía un conflicto entre cultura y civilización, sino más bien que ese conflicto es la manera en que hubo un montón de pensadores aristocráticos que trataron de pensar lo que estaba pasando en la sociedad. O sea, no necesariamente esas cosas son conflictivas.
Pero entonces se podría pensar conflictos ideológicos, conflictos del pensamiento, por ahí, porque lo que vos exponés en relación a las masas, o sea que me parece como muy revolucionaria las ideas de Williams. También Bueno, pensar esto de la participación, de trabajo en equipo, de pensar la cultura somos todos. claro, lo que pasa es que él no se para en un lugar aséptico. O sea, él dice claramente, yo estoy acá. O sea, y ese acá es, yo estoy en la clase obrera inglesa. Entonces, yo me opongo a los que están mirando la cosa desde afuera. Porque, como vos decís, es ideológico, pero también es político en términos de diferencia de intereses. O sea, él critica a los que dice los pensadores de la sala de té. O sea, los que piensan que la cultura es solamente la alta cultura, pero bueno, porque es lo que les conviene a ellos. O sea, la cultura es mucho más y él reclama que la cultura es también lo que hacen aquellos que no tienen cultura. O sea, la cultura es, dice, de todos. O sea, en última instancia lo que hay acá es fuertemente un programa político. Un programa de cambio y un programa fuertemente democrático que Williams mantiene a lo largo de toda su vida. Entonces, él plantea, por ejemplo, o sea, ¿cómo me van a decir a mí que mi abuelo era campesino y mi padre era obrero y que no teníamos calefacción en nuestra casa y entonces pasábamos frío y nos enfermábamos, que es mala la civilización que nos permitió tener calefacción y calentarnos? O sea, ¿quién nos va a decir que eso es malo? Que hemos perdido algo. O sea, efectivamente ahí lo que hay es el progreso no puede estar disociado de los valores de la cultura. En todo caso, si hay algún tipo de conflicto, bueno, habrá que ver cómo se combina. Y además, en qué medida ese conflicto no es simplemente el lamento aristocrático de alguien que está perdiendo la centralidad en la sociedad. Es muy interesante esto, o sea, no, ¿hay masas o hay gente que mira a los otros como masas? Bueno, es para pensarlo bastante. Para pensarlo en términos generales, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos un grupo distinto y vemos y describimos aquello que hace, eh, ¿en qué medida estamos entendiendo aquello que hace y en qué medida nos estamos trasladando nuestro propio prejuicio etnocéntrico? Bueno, eso es importante de ver. Bueno, esto lo que permite es ampliar la idea de cultura a campos que antes no estaban abarcados. O sea, legitima la incorporación de objetos, de experiencias, de personas y de contenidos que en una visión más tradicional no estaban. A ver, voy a ir terminando. Bien. Estas ideas adquieren un anclaje institucional a mediados de la década del 60, que es un centro que se llamó el Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham. Si ustedes van a esa universidad, se van a encontrar con esta placa, dice, el Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos, el foco de los estudios culturales británicos, fue fundado aquí en 1964. Bueno, ya estamos en un momento histórico un poquito distinto, es el momento de los Beatles, ¿no? del movimiento hippie, de la cultura pop. Bueno, en ese contexto se va a desarrollar la labor intelectual de este centro, cuyo primer presidente o director fue ese
otro autor del que no hablamos, que es Richard Hoover, y que después va a adquirir un perfil y una escala muy importante e incisiva con otro señor que se llama Stuart Hall. Pero bueno, yo esto lo voy a dejar para la clase siguiente, ¿sí? Justamente todavía estamos dentro de problemas